Buenas tardes. El tema de exposición es medidores de flujo, quien me expone mi persona, Sheila Puche. Bueno, ¿qué se pretende abordar con el tema? Primero, que se puedan describir los factores que deben considerar al especificar un sistema de medición de flujo. Segundo, que se pueda describir los cuatro tipos de medidores de carga variable: el tubo de Venturi, la boquilla de flujo, el orificio y el tubo de flujo. Tercero, que se puedan describir el rotámetro, medidor de área variable, el medidor de flujo de turbina, el medidor de flujo magnético, el medidor de flujo de vórtice y el medidor de flujo ultrasónico. Que se puedan describir los métodos de medición de flujo másico. Quinto, que se puede identificar el tubo de Pitot estático. Y sexto, que se puedan definir el término anemómetro, conocer sus tipos y aplicaciones. Bueno, primero debemos saber qué es la medición de flujo. Bueno, es la acción de medir la velocidad, el flujo volumétrico o el flujo másico de cualquier líquido o gas. Bueno, diferencia entre flujo volumétrico y flujo másico. Bueno, en el flujo másico pasa masa a través de una sección transversal por unidad de tiempo. Entonces las unidades serían masa por unidad de tiempo, ya sean kilogramos, gramos o mole por unidad de tiempo. Mientras que en el flujo volumétrico lo que pasa a través de la sección transversal por unidad de tiempo es un volumen. Las unidades quedarían en volumen por unidad de tiempo, es decir, litros por segundo, litros por hora, mililitros por segundo. Bueno, ¿qué son los medidores de flujo? Los medidores de flujo son instrumentos que controlan, miden o registran la tasa de flujo. Son los que sirven para medir el flujo que pasa por cualquier sección. El volumen o la masa de un gas o líquido. También es posible que los conozcas como contadores de flujo, indicadores de flujo, medidores de líquido o sensores de tasa de flujo. Bueno, con respecto a los medidores de flujo, hay muchos dispositivos que miden el flujo volumétrico en forma directa, pero también hay otros en los que se tiene que medir el promedio de la velocidad de flujo, que se convierte después en flujo volumétrico a través de la ecuación Q igual B por S, donde Q es la velocidad del flujo, B es la velocidad promedio y S es el área transversal de la tubería. Bueno, ¿por qué son importantes los medidores de flujo? Importancia de los medidores de flujo. Bueno, los medidores de flujo aportan control, monitoreo preciso de lo que pasa por un caño o una tubería, incluyendo agua, aire, vapor, aceite, gases y otros líquidos. Son muy utilizados en la industria. Estos pueden entender y controlar las operaciones de flujo, identificar y mejorar las eficiencias para las mismas y abordar los problemas de equipo y del uso irresponsable de los mismos. ¿Cómo funciona? Los medidores de flujo operan de manera diferente. Ahorita, a continuación, veremos cómo funciona cada uno de ellos. Algunos de estos medidores, como ya lo dijimos, no obtienen el dato de manera inmediata. Bueno, otros requieren de la calibración o de la aplicación de un coeficiente de descarga a la salida del instrumento, ya sea presión, nivel de líquido, contador mecánico, posición de un indicador en la corriente del fluido, señal eléctrica o pulsos eléctricos. Existen diversos factores para los cuales uno debe seleccionar el medidor de flujo. Entre ellos están el rango. Los medidores que existen comercialmente miden flujos que van desde unos cuantos milímetros por segundo para experimentos precisos de laboratorio hasta varios miles de metros cúbicos por segundo para el agua de riego y sistemas municipales de agua potable y residual. Esto depende de lo que se requiera. La exactitud requerida. Bueno, cualquier dispositivo de medición de flujo que se instale y opere en forma apropiada tiene aproximadamente un 5% de flujo real. La mayoría de los medidores tienen un 2% y existen otros que se afirma que son del 0.5% la exactitud. Pero esto va a depender del costo
y de otros factores de importancia. La pérdida de presión. Bueno, hay unos detalles de construcción de los distintos medidores que son muy diferentes. Producen cantidades de pérdida de energía conforme a lo que el fluido pasa por ellos, con la excepción de unos cuantos tipos que llevan a cabo la medida colocando una restricción o un dispositivo mecánico en la corriente del fluido, la que origina una pérdida de energía. Tipo de indicación. Los factores para considerar al elegir el tipo de indicación de flujo incluyen si el control es automático, si va a actuar sobre la salida, como dijimos anteriormente, o si el operador necesita vigilar esta y si está en condiciones ambientales severas. También depende del tipo de fluido. El rendimiento de algunos medidores de flujo se ve afectado por las propiedades y condiciones del fluido. Una consideración fundamental es saber si el fluido es líquido o gas. Si hay factores importantes como viscosidad, temperatura, corrosión, conductividad eléctrica, visibilidad, propiedades lubricantes y homogeneidad. Medidores de carga variable. Bueno, el principio fundamental en lo que se basan estos medidores es que se restringe una corriente de fluido, su presión disminuye en una cantidad que depende del flujo volumétrico a través de la restricción. Bueno, los medidores de flujo de carga variable son el tubo de Venturi, la boquilla de flujo, el orificio y el tubo de flujo. En el tubo de Venturi hay una sección que es más estrecha, en la que el fluido experimenta una disminución de presión. En la boquilla de flujo, esta es muy utilizada cuando se manejan fluidos con alta velocidad y son altamente corrosivos. Pueden ser el vapor sobrecalentado, altas presiones y temperatura de calderas. En el orificio, por lo regular es de forma redonda y se usa para medir el caudal que sale a través de la tubería. El tubo de flujo es una porción de flujo que se forma por todas las líneas de corriente donde se cruzan transversalmente en una pequeña área determinada. Tipos de medidores de flujo. Bueno, este es un medidor de flujo másico, de tipo coliris. Sirve para medir el caudal másico térmico bajo el efecto del Coriolis, donde una fuerza física actúa sobre el cuerpo que está sometido a una aceleración dentro de un sistema de rotación.
El medidor ultrasónico. Este abarca la medición en la diferencia del tiempo empleado por una onda sonora para desplazarse corriente arriba y corriente abajo entre dos estaciones de medición. Esta diferencia es proporcional al flujo, a la velocidad de flujo, como podemos ver aquí en la figura. Bueno, rotámetro. Este es un dispositivo que mide el caudal volumétrico, que circula en un tubo cerrado. Mide el caudal permitiendo que la sección transversal por donde pasa el fluido varíe, produciendo un efecto medible. Bueno, el medidor de flujo de vórtice consiste en un cilindro montado en un ducto que provoca vórtices y dan lugar a un campo de flujo oscilatorio. La velocidad de flujo y el gasto son directamente proporcionales a la frecuencia de oscilación, que pueden medirse con diferentes métodos. Medidores de flujo de turbina. Bueno, es un rotor que es impulsado por el líquido, que comienza a girar dentro de un flujo de líquido. La velocidad de rotación es directamente proporcional a la velocidad del fluido que se desplaza a través del medidor. Medidor de flujo magnético. Bueno, este es un medidor de flujo volumétrico que no tiene pinzas móviles y es ideal para aplicaciones de aguas residuales o cualquier líquido sucio o que sea un conductor a base de agua.
Tubo de Pilot. El tubo de Pilot fue inventado por el ingeniero francés Henri Pilot en 1732. Este sirve para calcular la presión total, también llamada presión de estancamiento, que es la presión remanente o de remanso. Se halla en la suma de las presiones estáticas y la presión dinámica. Existe un instrumento que sirve para medir la velocidad del viento. Este es el anemómetro. Estos miden la velocidad instantánea del viento, pero con las ráfagas de viento se desvirtúa la medida. Por eso es recomendable hacer mediciones en intervalos de 10 minutos. Existen dos tipos de anemómetro: anemómetro de comprensión y anemómetro de rotación. El anemómetro de rotación está dotado de cazoletas o hélices unidas a un eje central, cuyo giro es proporcional a la velocidad del viento. Es registrado convenientemente en los anemómetros magnéticos. Este giro activa un diminuto generador eléctrico que facilita la medida precisa. Y el anemómetro de comprensión, que se basa en un tubo de Pilot y está formado por dos pequeños tubos. Uno de ellos con un orificio frontal que sirve para medir la presión dinámica y un orificio lateral que mide la presión estática. Y el otro solo es un orificio lateral. La diferencia entre las presiones medidas permite determinar la velocidad del viento.